Bien amigos, y ya estamos listos para el segmento Consulta Médica, hoy con la visita de la doctora Gloria Rebeca Jové Gotay, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Concepción. Bienvenida a Salud Total. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Hoy con ella vamos a conversar acerca de infecciones virales respiratorias. Sabemos que es un tema que aún nos persigue y que es importante dialogar sobre él. Así que inicialmente, ¿cuáles son esas infecciones virales respiratorias más comunes en esta temporada y qué las hace más prevalentes durante esta época del año? Pues muchas gracias. Bueno, en este momento tenemos influenza tipo A, muy prevalente, tenemos COVID-19 y tenemos el virus sincitial respiratorio que se conoce como RSV. Son los tres más prevalentes en este momento, en altos números en hospitalizaciones, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial también. Vamos a ver que en esta época es alto número de estos casos debido a que las temperaturas bajan. Vemos que hay menos humedad en el medio ambiente y eso promueve que estas gotitas que salen al hablar, estornudar o toser se mantengan por más tiempo en el medio ambiente y puedan viajar largas distancias con el viento y el flujo del aire y así llegar a diferentes personas e infectarlas. O sea que las temperaturas frías vamos a ver que promueven que el virus se mantenga estable en diferentes áreas como superficies en el medio ambiente y que se pueda inhalar en otros pacientes que estén cerca de un paciente índice infectado. Por otro lado, tenemos también muchos factores que son sociales. Estas son épocas en donde todo el mundo se reúne, todo el mundo está familiar, hay muchas actividades, mucho tiempo se pasa dentro de la casa, ¿verdad? Encerrados, y eso promueve que estos virus respiratorios se transmitan mucho más fácil entre persona a persona a través de las gotitas aéreas. Así que ciertamente la época del año no colabora mucho con estos tres enfermedades respiratorias con las que tenemos que lidiar todavía y sepa Cristo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? En el caso de cómo podemos diferenciar la influenza, el rinovirus, el coronavirus, según los síntomas, porque sabemos que son bastante comunes y bastante parecidos y que todo el mundo empieza rápido que vea uno como que con estornudos o tos. Hazte la prueba porque algo tienes que tener. Definitivamente, estos tres virus tienen síntomas bien similares. El periodo de incubación tanto de influenza como de COVID es de 1 a 2 días. COVID puede ser un poco más prolongado, hasta 7 días. Y RSV o sincitial, virus sincitial, puede ser hasta 8 días. Pero los síntomas son los mismos. Dolor de garganta, goteo nasal, un poco de fiebre, dolor de cabeza. Obviamente, influenza causa fiebre mucho más alta en los pacientes, mucho más dolor en el cuerpo como mialgias, dolores de cabeza, dolor retroorbital y vemos que en COVID hay mucho más fatiga y dificultad respiratoria. Cuando hablamos de RSV o el virus sincitial respiratorio, mayormente a quien va a afligir a los niños, a los pediátricos, pero no debemos olvidar nuestros familiares que tienen alta edad, más de 65 años y tienen muchas enfermedades comórbidas. Estos están a riesgo también de RSV. Y este virus, como se presenta, es mayormente como un tipo de asma, muchos silbidos, muchos ronquidos, mucha dificultad respiratoria. Que hay que estar pendiente de esos síntomas, pero ciertamente son bastante parecidos y es por eso que debemos hacer entonces una consulta médica. En cuanto a medidas de prevención que podemos tomar en el hogar o precisamente en estos espacios públicos para evitar este contagio, sabemos que hay unas acciones que nosotros debemos hacer que ya se quedaron con nosotros, como el lavado de manos. Algunas personas todavía mantienen el uso de la mascarilla si se sienten un poco, ¿verdad?, expuestos. En cuanto a esas medidas de prevención, ¿qué otra cosa nos puedes recomendar? Bueno, la mejor prevención es la vacuna, de eso vamos a hablar luego, es extremadamente eficaz y está accesible para todo el público, pero ciertamente hay otro tipo de prevenciones, ¿verdad?, que tienen un asunto tanto ético como moral. Por ejemplo, si usted está enfermo, no se presente a trabajar, proteja a su familia, proteja a sus empleados que trabajan con usted, permanezca en la casa mientras está enfermo, por lo menos hasta que esté 24 horas sin fiebre, sin haber hecho uso de ningún medicamento para la fiebre, como acetaminofén, aspirina o cualquier medicamento. Luego de esas 24 horas, si no tiene fiebre, puede salir a la comunidad, pero utilizando mascarilla por los próximos 5 días
porque aún así puede estar expulsando el virus en sus secreciones respiratorias y salivares. Eso es lo que recomienda el CDC en este momento. Por otro lado, como ya bien mencionó, hay que lavarse bien las manos, agua y jabón son esencial, y si no tiene agua y jabón, el hand gel, por lo menos con 60% de alcohol, lo puede utilizar. De igual forma, tratar de decontaminar las superficies alrededor de su ambiente, como es por ejemplo la mesa, el baño, las perillas de la puerta, ¿verdad? Y mantener distancia, lo aprendimos con el COVID. Tenemos que, si estamos enfermos, hay que mantener una distancia alrededor de 6 pies, y obviamente la mascarilla. La mascarilla, sobre todo en esas poblaciones que son alto riesgo, como son los adultos envejecientes con muchas enfermedades comórbidas, va a salvar vidas. Previene que ese virus salga a contagiar a otras personas y que usted recoja otro virus de la comunidad. O sea que la mascarilla es esencial cuando tenemos alto número de infecciones respiratorias en este momento en nuestra comunidad. En cuanto a las opciones de tratamiento que existen para manejar estos síntomas, estas infecciones, y cuánto es necesario buscar atención médica, porque sabemos un poquito ya cómo manejar estas cosas, tenemos estas recomendaciones, pero a la hora de tratamiento específico y de buscar esa consulta médica. Ok, la mayor parte de los pacientes, por ejemplo, de influenza y de COVID, si son jóvenes adultos sin ningún tipo de enfermedad comórbida, se pueden recuperar en 5 o 7 días. Pero claro, siempre la mayor parte de las hospitalizaciones a través de la pandemia y a nivel de la historia, se ha visto que han sido en pacientes mayores, que son los que están a riesgo de complicaciones y de tener problemas secundarios de este tipo de infección respiratoria viral, ¿verdad? Por ende, tenemos medicamentos tanto para influenza como para COVID. Para RSV no tenemos medicamentos, pero sí tenemos vacuna de prevención. En el caso de influenza, existe Tamiflu, que es el Tamivir. Podemos tomar una tableta 2 veces al día por 5 días. Se debe comenzar en las primeras 48 horas de tener los síntomas. Luego de eso es menos efectivo, pero es alrededor de 80% efectivo si usted lo ingiere cuando es, en reducir el número de días que usted va a estar enfermo. Si va a estar enfermo 5 días, va a estar enfermo 3 días nada más. Y por ejemplo, consecuentemente así. O sea que sí reduce los días de enfermedad y puede hacer que usted pueda volver a su vida regular más rápidamente. Además que lo va a hacer menos contagioso para su comunidad y sus familiares. Tenemos también uno que se conoce como Peramivir, es un antiviral para influenza, es intravenoso para aquellos pacientes que no toleran Tamiflu oral o que están severamente enfermos en el hospital. En eso pues ya lo sabemos utilizar, lo hemos utilizado todo el tiempo por muchos años. Son eficaces, son seguros, ¿verdad? Tamiflu también tiene tratamiento de profilaxis, sobre todo en los sitios como centros de envejecientes, donde vemos epidemias anuales de influenza. En ese caso lo debemos utilizar como profilaxis para prevenir que nuestros envejecientes se enfermen, ¿verdad? Y en el caso de COVID, pues ya sabemos que tenemos tanto medicamento oral como intravenoso. Tenemos Paxlovid, que es un antiviral que va directamente en carga hacia la polimerasa del virus, ¿verdad? Vamos a ver que se toman unas cuantas pastillas, 800 miligramos 2 veces al día por 5 días y se debe comenzar en los primeros 5 a 7 días que comienzan los síntomas, que esa es la etapa viral del virus. Luego de los 7 días lo que vemos es la etapa inflamatoria y ya el Paxlovid y los antivirales no van a tener efecto, ¿verdad? Tiene indicación mayormente en pacientes que están leve a moderadamente enfermos. ¿Qué significa eso? Usted lleva 2 o 3 días, no se siente bien, se chequea la saturación y la ha bajado de 94, debe ir a un hospital, debe buscar asistencia médica, ¿verdad? Porque sí tenemos tratamiento que va a prevenir que usted llegue a un hospital o que siga complicándose. Tenemos el Molnupiravir. Este también es oral para el COVID, pero solamente está indicado en adultos, no en niños ni en embarazadas. Y también se debe tomar los primeros 5 a 7 días que comienzan los síntomas. Y obviamente tenemos el Remdesivir, que es un antiviral intravenoso, que es el que utilizamos en el hospital para los casos severos de COVID cuando llegan a hospital. Pero sabemos que los medicamentos orales previenen hospitalizaciones y previenen complicaciones del COVID en los pacientes que son de alto riesgo. Hablemos entonces ahora acerca de esas vacunas que están disponibles actualmente para protegernos contra las infecciones respiratorias y quienes deberían considerarlas prioritarias. Ok, para influenza tenemos vacuna, este año es trivalente, contiene el H1N1, H3N2 y la cepa B. Tiene influenza A y B, es una vacuna inactivada con formaldehída, ¿verdad? Es una vacuna bien segura, lleva muchos años utilizándose, cada año se le da un update de las cepas que va a contener según la vigilancia mundial que se haya hecho de cuáles son las cepas más prevalentes, ¿verdad?
debemos empezarnos a vacunar ya para septiembre, porque la época de alta de infecciones respiratorias comienza en octubre, en otoño, y no se acaba hasta la primavera, que es abril y mayo. O sea que para que esa vacuna sea efectiva, comenzar a vacunarse en septiembre, pero eso no evita, ¿verdad? Que si usted no pudo vacunarse en septiembre, se pueda vacunar ahora. Todavía está a tiempo de vacunarse, ¿verdad? Es solamente una dosis y está indicada en todos aquellos pacientes de más de 6 meses, niños y adultos. En aquellos envejecientes de más de 65 años y con muchas enfermedades, se recomienda una dosis un poco más alta. Y eso pues su médico primario debe conocer, y cuando se la auspicie, pues debe dejarle saber, ¿verdad?, que va a ser una dosis un poco más alta. En el caso de COVID tenemos una vacuna nueva también. Sale en octubre al mercado y esta es mayormente una cepa variante de Omicron, de JN1, y contiene la cepa KP2. Y esta es la que mayormente ha circulado en el verano, pues por ende hicieron la vacuna de esta cepa para que pueda proveer protección durante esta época de Navidad, ¿verdad?, y otoño y demás. La vacuna es bien segura y tiene indicación para todos aquellos de más de 6 meses, niños y adultos. O sea que todo el mundo se debe vacunar tanto de influenza como de COVID en esta temporada. Si perdió la oportunidad en septiembre o octubre, puede acudir ahora a su médico o a la farmacia y recibir la vacuna. Vacuna nueva es la del virus sincitial respiratorio, RSV. Lleva 1 año en el mercado, es muy eficaz en prevenir comorbidades, hospitalizaciones y mortalidad. Recuerde, RSV le da mucho a los niños, pero también al adulto mayor envejeciente, que ese nieto lo infecta, ese sobrino, ese niño que lo visita lo infecta, puede caer en el hospital, ya sea con una decompensación de su condición coronaria o pulmonar o con una bronquiolitis o pulmonía severa. La vacuna RSV tiene indicación para adultos de más de 75 años, pero aquellos de 60 a 75 que tienen muchas enfermedades comórbidas como diabetes, presión alta, enfermedad coronaria, renal, inmunocomprometidos, trasplantes, se deben vacunar para prevenir que les dé RSV. En el periodo pediátrico lo que tenemos es un monoclonal. En aquellos bebés de 8 meses, menos de 8 meses podemos administrarle un monoclonal para RSV, y de 8 meses a 19 meses un monoclonal para RSV, porque recuerde que los niños RSV puede ser fatal, puede causar bronquiolitis y pulmonía severa. Así que tenemos herramientas, tenemos monoclonales para pediátricos y tenemos vacunas para los adultos. Doctora, usted como especialista en enfermedades infecciosas, ¿qué le podemos decir a esas personas que todavía tienen, ¿verdad?, ese miedo, ese temor del uso de las vacunas, ya sea porque en algunos casos le haya complicado otro tipo de condiciones que tenían previas al uso de la vacuna, con todas estas noticias negativas que también han salido en los medios, que a veces no sabemos exactamente si las fuentes son fidedignas? Yo creo que con el COVID vimos mucha misinformación, información que no era correcta en las redes sociales, y yo creo que en esta época de alta tecnología, donde tenemos acceso a la información que realmente es basada en medicina, evidencia médica, debemos accesar esta información. Las vacunas son altamente eficaces y son seguras. Lo vimos con el COVID, millones de personas se vacunaron rápidamente y fueron pocas las reacciones adversas que se pudieron observar. El Departamento de Salud a nivel nacional y el CDC lleva a cabo la vigilancia de todas las vacunaciones del COVID desde comienzo de la vacunación en el 2020. O sea que ya tenemos suficiente información con evidencia médica de que la vacuna es eficaz y que es bien segura, y tenemos que aprender a salvar vidas. Estas son condiciones que la mortalidad es bien alta. El año pasado murieron 800,000 personas de COVID, influenza. A nivel mundial, 8 millones de personas han muerto de COVID al día de hoy. O sea que necesitamos vacunar a las personas para prevenir esta alta mortalidad. Definitivamente hay que orientarse y hay que buscar la información, hacer la consulta médica. Así que por esta información agradecemos a la doctora Gloria Rebeca Jove Gotay, y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total.